Perdón, retomando el porfiriato. ¿Qué es la oligarquía? Oligarquía, el gobierno de pocos. No de uno, pero de pocos. Estábamos fritos a nivel país, no teníamos dinero, la agricultura estaba abandonada, las minas estaban abandonadas de tanta guerra, el gobierno no tenía de dónde sacar dinero, las fronteras no tenían defensas, estuvimos a punto de ser invadidos por países extranjeros si no hubiera sido por la Primera Guerra Mundial. La política exterior de Estados Unidos no reconocía a Porfirio Díaz como presidente de México porque había tomado el poder violentamente por las armas, había quitado a Lerdo de Tejada por las armas, y tener de enemigo a Estados Unidos no le convenía a México porque en ese momento pues ellos tenían la fuerza y el dinero y nosotros un país destrozado por casi 100 años de guerra desde que nació el país. Las relaciones diplomáticas no eran favorables con Francia después de la guerra contra Francia, ni con España, ni con Inglaterra, porque le seguimos debiendo dinero desde la independencia. Ante tal situación, Porfirio Díaz, el presidente, vigorizó la autoridad del Estado, porque Porfirio Díaz era una persona sumamente inteligente, a pesar de que vino de un estrato muy humilde. Porfirio Díaz persiguió el bandolerismo. ¿Qué hizo Porfirio Díaz? Porfirio Díaz dio un poder especial a la policía. Había tantos asaltos y tantos problemas en los caminos de México que impedían que hubiera comercio y negocios, transporte de mercancías dentro del mismo país, que hacían pobre al país, que mandó una ley el presidente a la policía que se llamaba Mátalos en caliente. ¿Qué significa esto? Nada de capturar a alguien. Tú ves o sospechas que se está cometiendo un delito, tú como policía sacas la pistola y los matas sin preguntar nada. Y de esa manera llevó el país, quién sabe, mataron a mucha gente, ¿verdad? Pero por esos medios logró empezar a florecer de nuevamente el comercio interno, de tal manera que ya teníamos dinero. Esto fue lo que empezó a hacer Porfirio Díaz. Dio impulso a la inversión extranjera. Otra vez invitó a más países, por favor. Aquí tenemos un montón de cosas. Tenemos hartos jitomates, papas, tenemos petróleo. En este momento de la historia ya empieza a ser importante el petróleo en México. Tenemos mucho petróleo y Porfirio, para sacar adelante el país, le dijeron a muchos países, entre ellos principalmente Estados Unidos, con los cuales se va a pelear eventualmente, pero también Inglaterra, vengan a acabar porque tenemos un montón de petróleo, nada más páguenme lo necesario y de aquí sacamos dinero para sacar adelante el país. Defendió a los campesinos indígenas, prometiendo, no necesariamente cumpliendo, pero prometiendo una ley agraria, una ley que regulara que a los indígenas se les pagara lo que producían de sus tierras. En 1878, Díaz logró por fin el reconocimiento de Estados Unidos a su gobierno, negociando a través de su ministro de Relaciones Exteriores. Mandó a un diplomático a que se pusiera de acuerdo con Estados Unidos, al Ignacio L. Vallarta, y él logró que Estados Unidos nos reconociera, reconociera el gobierno de Díaz, y así ya por lo menos estábamos un poco más protegidos.
en cuestiones de que vaya, no me vas a atacar, ahorita no tengo cómo defenderme. En ese mismo año, Vallarta logró reanudar relaciones oficiales con Bélgica, Alemania, Italia, Francia, España e Inglaterra. Ese excelente logro de Porfirio Díaz logró que todos los países importantes de Europa se pusieron de nuestro lado, y además Porfirio Díaz fue un gran fanático de Francia. Todo lo que era francés le encantaba. Todos los edificios que mandó hacer Porfirio, Bellas Artes, Correos de México, el Banco de México, todo tiene arquitectura estilo francesa. Inclusive México fue de los primeros países en el mundo en tener cine. El cine fue como tal inventado por los franceses, por los Lumière. Y Porfirio dijo, rápido, quiero que me lo traigan, o sea, es francés, man, es lo que quiero. También Porfirio Díaz, además de ser dictador, se convirtió en el primer actor de la historia del cine mexicano, ya que se le filmó montando a su caballo durante unos 30 segundos. Esa es la primera película mexicana. Pero bueno, Porfirio Díaz no quiso reelegirse, a pesar de que sus amigos insistían. Amigo, ¿qué pasó? Optó por dejar la presidencia al general Manuel González, un amigo suyo. Vamos a ver una fotografía del amigo Manuel González. Oh, válgame. No la tengo, así que lo consideraremos solamente como interino. Gobierno de Manuel González. Porfirio Díaz, válgame, Manuel González era su compadre. Se podría decir que Porfirio Díaz gobernó a través de este muchacho. Dejó el poder, ¿no? Dejó la silla en manos de esta persona, pero realmente él seguía detrás de la escena, gobernando desde 1876. Manuel González gobernó desde 1880 hasta 1884. Había iniciado su gobierno bajo la tutela de Porfirio Díaz. Algunos meses después declaraba haberse emancipado, o sea, separado. No, ya no le hago caso a mi compadre Porfirio, yo gobierno por mi propia iniciativa. Pero dice, su gestión administrativa al comienzo de su periodo fue de éxito, pues logró mayor estabilidad sin que se desataran rebeliones contra el gobierno, lo cual era muy común. Dio seguimiento a las políticas de Díaz, o sea, lo estaba haciendo muy bien según el movimiento, según el modelo del porfiriato. Impulsó los medios de comunicación, apoyó las inversiones capitalistas de los franceses y españoles, trajo bancos españoles e ingleses aquí a México para poder pues sacar más dinero, pero obviamente pues ellos hacían su negocio aquí, ¿no? Y respaldó la construcción de puertos. Manuel González, ¿qué más hizo Manuel González? El pueblo veía con optimismo los síntomas del progreso esperado. Por fin estamos saliendo del hoyo que nos dejó aquí la intervención francesa y las guerras de reforma, pero aunque hubo protestas por la penetración del capital estadounidense, la euforia progresista se mantuvo por 2 años, pero empezó la deserción de campesinos que abandonaban las tareas de cultivar la tierra, atraídos por la industrialización. La gente estaba teniendo miedo. ¿Por qué? Estados Unidos, ya que era amigo de los gobiernos porfiristas, empezó a meter su dinero y a construir plataformas petroleras. Mientras más control tenía Estados Unidos del petróleo, más control tenía de nuestros recursos y por tanto de nuestro dinero, de tal manera que podía gobernarnos indirectamente, teniendo, por así decirlo, el control de la economía nacional.
Ahora, ¿qué le pasó a los indígenas y a la gente pobre? Lo mismo que pasó en Europa con la revolución industrial. Oye, amigo, veo que te va mejor trabajando en una fábrica que trabajando en el campo, entonces mejor me voy a la fábrica. Y el campo quedó desatendido, la gente en las fábricas también se las vieron mal, dijeron, bueno, a lo mejor no es lo que esperaba, y la agricultura decayó. Siempre no fue tan bueno el gobierno de Manuel González. Uno de los graves problemas que enfrentó González y que tuvo repercusiones fue el causado por la moneda de níquel. Teníamos pesitos de níquel en ese entonces. A fines de 1882, una severa crisis financiera dada por el hecho de que la plata que nosotros producíamos ya no valía lo que antes valía, y por la subvención de las empresas ferrocarrileras. O sea, hay más ferrocarriles y mejores medios de transporte en todo el mundo. ¿Para qué seguimos usando tanto ferrocarril? Entonces el negocio de los ferrocarriles dejó de valer tanto y por tanto dejó de dar tanto dinero. Provocó la escasez de la moneda. El gobierno ordenó la circulación forzada de monedas acuñadas en níquel que causaron una gran irritación popular. Porque digo, válgame, todas mis monedas son de plata, pero ahora me dicen que ya no vale mi plata, entonces ya no sirven mis ahorros, ahora tengo que usar níquel. O sea, antes tenía mi ahorrito y ahora ya no vale, porque pues ya no vale la plata. González tuvo que retirar de la circulación las citadas monedas de níquel porque se enojó la gente. Y otro de los problemas causados por la crisis financiera era conseguir un crédito por 30 millones de pesos en un país extranjero que no fuera Estados Unidos. Esto condujo a González a recurrir a bancos ingleses. O sea, González necesitaba dinero para sacar adelante el país, necesitaba un préstamo desesperado, pero no se lo quería pedir a Estados Unidos porque si no va a tener más control sobre nosotros Estados Unidos por la deuda que ya teníamos. Pero para obtener dicho préstamo, que se lo quería pedir a Inglaterra, a los ingleses, el gobierno inglés puso como condición a México reconocer y efectuar la conversión de la deuda pendiente efectuada desde 1850, o sea, ni siquiera Benito Juárez era presidente en ese momento, en la intervención de la alianza tripartita. No, fue cuando vino el problema de la intervención francesa. Inglaterra le dijo a Manuel González, está bien, te presto dinero, pero ¿qué pasó con el dinero que me debes desde hace 30 años? ¿Qué pasó? Esto condujo a González a aceptar las exigencias de los ingleses, y el 10 de junio de 1884 se firmó el contrato. El monto de la deuda ya alcanzaba los 96 millones de pesos. Oye, yo te necesitaba nada más 30 millones de pesos, sí, pero pues me debes dinero desde 1850 y los intereses se van acumulando. Entonces me debes casi 100 millones de pesos. El gobierno en vano quería ocultar a la prensa, a los periódicos, dicho contrato. Se inició una enérgica protesta por el pueblo mexicano, el cual fue reprimido violentamente por el gobierno, y finalmente González tuvo que dar marcha atrás y suspender el contrato. ¿Sabes qué? Tengo problemas, mi pueblo no me deja pedirte dinero, entonces ya. No necesito tu dinero, Inglaterra, gracias, para dejar la solución en problema al siguiente gobierno que estaba por iniciarse. Entonces, había problemas, llamen a Porfirio otra vez, por favor.
Entonces, del 1 de diciembre de 1884 al 25 de mayo de 1911, casi 30 años, Porfirio Díaz se volvió el presidente y dictador de México. Porfirio Díaz conservó las formas externas del poder constitucional y democrático, pero ejerció de hecho un poder personal y autoritario, apoyándose inicialmente en los militares y más tarde en el Partido de los Científicos. ¿Quiénes son los científicos? No son científicos literalmente, son políticos que fueron amigos de Porfirio y que traían formas de organizar la política y la economía como lo hacían en Europa, porque pensaba que eso funcionaba. Y estos científicos se volvieron el grupito de amigos de Porfirio que envejecieron con él, y esa fue la oligarquía. Díaz dispuso que se reformara la Constitución en 1887 para que se permitiera la reelección del presidente por una sola vez. Luchó durante varios años para que no se reeligiera el presidente, pero Porfirio dijo, una vez nada más. Una vez más para que acabe mi trabajo, ¿vale? El presidente volvió a modificar en 1890 para volver al texto de la ley a su redacción original. O sea, no le bastó con una. En 1890 dijo, me equivoqué, la reelección era buena, me quedo con la silla presidencial. De modo que esta pudo ser continua, la reelección. La no reelección, nos olvidamos de ella. En su política, el régimen de Díaz contó con el respaldo de todos aquellos que obtenían los beneficios de un sistema que dejaba las decisiones grandes y pequeñas en manos del presidente. O sea, la democracia se redujo y las hacía cumplir a través de una burocracia amplia y organizada. Toda la jerarquía administrativa dependía directamente del presidente y debía responder a las directrices del gobierno central. El lema político o el eslogan de la época porfiriana era poca política, mucha administración. O sea, pues que te hacen muchos trámites para que las cosas salgan bien. Que en la práctica significaba que no se admitía ninguna oposición. Había partidos políticos, además del liberal oligárquico en donde estaba Díaz, pero no servía para nada. A fin de cuentas, no iba a dejar el poder. Para esto Díaz creó el cuerpo de los jefes políticos, que eran sus representantes ante los gobernadores, para tenerte vigilado. Estos estaban autorizados a intervenir en los asuntos municipales y estatales por encima de los mismos gobernadores. O sea, el gobierno de Porfirio Díaz era federal de nombre, pero Porfirio Díaz mandaba por